Muy buenas tardes, estamos con Alex Contreras, a quien hemos invitado en esta parte del programa para hablar un poco, una evaluación de lo que ha significado estas dos jornadas, tanto el lunes con el paro cívico nacional, que se ha registrado con más incidencia en el eje troncal y también en otras ciudades del país, y también esta jornada martes que ha sido el Huipalazo, la denominación que ha dado el gobierno, en la cual se habla de la defensa del símbolo patrio y la democracia. Entonces, ¿cómo has visto estas dos jornadas, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Querida Miroslava, un saludo muy cordial para ti, tu programa. Es un gusto verte después de mucho tiempo y compartir unos minutos. Mira, si me permites, yo quiero empezar con un comunicado que hace pocos minutos he visto, que es de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, donde creo que develan en gran parte lo que en realidad quiere el movimiento al socialismo. Este es un comunicado a todas sus bases. Uno, señalando que se debe imponer el control social sobre las leyes que se van a aprobar en el país. Esto significa, por ejemplo, que ellos quieren tener un control social sobre la ley de ganancias ilícitas. Y esta es una confesión que están haciendo precisamente el día de hoy al convocar a este denominado huipalazo. Otro de los temas de este comunicado está relacionado a que se tiene que aplastar a la derecha y a las pititas. Eso es textual del comunicado. Y lo tercero, que están obligando al 100% de sus bases a movilizarse en todo el país. Entonces creo que se está viendo que el país está ingresando a una etapa de polarización, una etapa de confrontación muy peligrosa, pero además que está incitada desde el gobierno y que está incitada desde el movimiento al socialismo. Y esto te digo, Miroslava, porque un tema tan sencillo que se venía a venir como es el de la huipala, ha sido utilizado Sí, simbólicamente, ¿no es sí, a cierto? ese punto quería llegar. Claro, en las Porque áreas rurales sobre realmente el todo. símbolo patrio de la huipala está en riesgo, la democracia está en riesgo, ese es el tema, ¿no? Es realmente, vemos una movilización de miles de personas, ponchos rojos, movimientos sociales en la ciudad de La Paz, un multitudinario apoyo, como ellos han denominado, pero en sí el mensaje es el correcto para movilizar tanta gente. No, mira, primero que en Santa Cruz hubo provocación. Cuando en cualquier acto, sobre todo efemérides departamentales, es la gobernación o es la alcaldía los que organizan todo lo que es el protocolo, ¿no es cierto? Y si en Santa Cruz, por ejemplo, en el municipio del Alto, no van a izar la bandera con la flor del patujú, pues eso es obvio, ¿no es cierto? Y en Santa Cruz lo que ocurrió es que el ministro de gobierno sacó del bolsillo de su terno una huipala y la izaron rápidamente, haciendo quedar, desde mi punto de vista, muy mal al vicepresidente David Choquehuanca y ocasionaron todo este problema. Yo creo en el movimiento al socialismo nada es casual, todo está premeditado, todo está programado y ese tipo Así de es. provocación fue a Santa Cruz precisamente con esos objetivos. Ahora, lamentable que en ese momento lo hayan sacado la huipal y se ha hecho el La escándalo. reacción no fue buena tampoco, ¿no? Claro, como ayer en el Plan 3000 hasta altas horas de la noche había un grupo de manifestantes de los que bloquearon ayer, llegaron al Plan 3000 solamente para bajar la huipala. Entonces, estos problemas que parecen muy simbólicos están Claro. Y le haciendo quemaron, creo. reaccionar a la gente. Hoy he visto, pasando muy cerca de la plazuela San Sebastián, miles de campesinos, mujeres del área rural que están llegando con sus huipalas precisamente para defender este símbolo, pero tras lo que es el huipalazo hay lógicamente otros objetivos políticos, partidarios, como dice este comunicado del MAS, de liquidar a los pititas y a la
derecha, de pisotearla y además de imponer el control social sobre las leyes que va a aprobar el gobierno. Eso de imponer el control social, ¿qué implica? Porque, por ejemplo, Comunidad Ciudadana está pidiendo que se haga un debate abierto, que se explique artículo por artículo y que de alguna forma esto pueda ser justificado ante la población, si es posible, incluso que se transmita más de 24 horas este sistema, podríamos decir, de explicación de esta normativa. Hablan o abogan por el consenso, por el diálogo, que es algo que estamos viendo no se va a dar. El control social, Miroslava, ¿qué implica? Implica precisamente que tras esta ley, que en el fondo es una buena ley, o sea, porque se deberían investigar las fortunas que tienen origen ilícito, ¿cierto? De todos, de los de la oposición y los del oficialismo. Pero cuando los productores de coca, además que son la base del movimiento al socialismo, señalan que tienen que imponerse un control social, es precisamente para que esta ley investigue las fortunas de unos, que pueden ser sus adversarios políticos, pero no de los otros, del gobierno, que ahora, desde mi punto de vista, son la nueva oligarquía en el país. O Los sea, nuevos millonarios. ¿eres parte de o no eres parte de? Algo así. Claro que sí. O sea, precisamente por eso se está haciendo ver que esta ley es muy peligrosa cuando se le da un superpoder a la UIF que pueda ingresar a tus cuentas bancarias, que pueda congelar tus cuentas, que pueda ver todo lo que son tus pertenencias, pero no se dice específicamente a quiénes. Y lógicamente que viendo con la visión que tiene en este momento en el gobierno de una polarización y de una confrontación, no va a investigar a los del movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Va a investigar a los que son adversarios políticos. Entonces, esta ley se la puede utilizar políticamente para liquidar a los adversarios y por eso creo que es muy peligrosa como está planteada. Ahora, lógicamente que si existe consenso, debate, sobre los sectores, por ejemplo, que ayer se han movilizado, el comercio, Miroslava, y esto no es que nosotros estemos juzgando, el comercio en el país es informal y la mayoría de los comerciantes ahora hacen contrabando, ¿no es cierto? Pero ahí se tiene que juzgar a estos comerciantes solamente y no a los que están, por ejemplo, involucrados en el narcotráfico. El narcotráfico significan ganancias ilícitas y la misma Naciones Unidas, estos son datos oficiales, no son datos míos, señala que el 94% de la coca que se produce en el Chapare no pasa por el mercado legal de la coca de Sacaba. Entonces, ¿dónde va esa coca? O sea, va a una actividad ilícita y eso también debería investigar esta ley, pero lamentablemente investigará a algunos comerciantes, a algunos políticos de la denominada derecha y no a los del gobierno, y creo que ese es el debate que se debería dar el día de hoy con esta ley que ha sido muy polémica. Bueno, estas imágenes que las ha pasado F realmente son terribles. Hay una notoria división. Hay peleas en las calles, se enfrenta ciudadanía contra ciudadanía. O sea, ya no vemos lo que veíamos tú y yo hace unos 15, 20 años atrás, en la cual el Estado era el que estaba en contra de ciertos sectores sociales, ¿no? Estamos viendo ciudadanía contra ciudadanía. ¿Qué busca en este caso el gobierno al poner esta situación, una situación que ya habíamos visto el 2019 un poco? Esos son los modelos, Miroslava, que están siendo exportados de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Allí se han conformado milicias armadas, milicias ciudadanas, grupos de choque, como los que ayer más o menos hemos visto, sobre todo en la ciudad de La Paz, cuando estaban realizando un bloqueo lógicamente que afecta a los derechos y deberes de las personas, lógico, pero cuando se anuncia un bloqueo, cualquier ciudadano puede tomar sus recaudos. Tú vas en este momento, Miroslava, por toda la zona de la plazuela San Sebastián y alrededores, y hay un bloqueo
y un caos vehicular terrible. Pero no puede ir en este momento la gente a tratar de golpear a los campesinos y cocaleros que han llegado. O sea, esa no es la solución. Y lo que está buscando el movimiento al socialismo es una solución por el desastre, como ha ocurrido en Venezuela, ya ha ocurrido en Cuba, ya ha ocurrido en Nicaragua. Ahí los grupos de choque, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, lógicamente que tienen mayor control sobre, por ejemplo, o comités cívicos. Lo que ha ocurrido en octubre y noviembre del 2019 es una coyuntura muy diferente a la actual, pero tenemos en esta coyuntura un alto mando militar que ha sido posesionado la anterior semana y con recomendaciones muy Semana, sí ha claras. sido estratégicamente posicionado. Claro, claro que sí. Entonces yo creo que es esta situación de polarización, de división, de confrontación, que lamentablemente seguro van a tener este tipo de desenlaces, pero ese no es el camino. El camino es que el presidente pueda convocar a opositores y oficialistas, a otros sectores sociales, a dialogar, a concertar sobre una plataforma de gestión que aún no lo veo yo. ¿Me permites algo? Bueno, tenemos muchos años trabajando en periodismo y creo que podemos de alguna forma hilar fino en esta situación. ¿Por qué repetir una situación de confrontación que llevó y derivó a la renuncia de Evo Morales ahora, justamente ahora que estamos apenas unos cuantos meses con un nuevo presidente? ¿Por qué volver a utilizar ese tipo de herramienta en esta situación cuando la circunstancia es totalmente diferente, como tú la dices? Mira, porque se tiene que vencer al enemigo, se tiene que eliminar al enemigo. Terminar de vencer. Porque Claro, en urnas ya las vencieron. En urnas ya claro, vencieron. se tiene que pisotear al enemigo. Y ese comunicado que te lo voy a enviar en minutos más dice eso. O sea, por eso para mí es una confesión que está haciendo el movimiento al socialismo respecto a todas estas movilizaciones. Y son 3 puntos que realmente desnudan lo que realmente quieren hacer. No es de doble riesgo, no es de doble filo. Claro que sí, pero además, Miroslava, yo creo que esta es una coyuntura especial. En octubre y noviembre, la mayoría de quienes hemos salido a las calles, y yo me incluyo, no hubo golpe, para mí hubo un fraude que se lo puede además demostrar y se lo tiene que recordar a la población. La mayoría de la población estaba en las calles, ¿no es cierto? Y se vieron, los sectores oficialistas se vieron arrinconados por una insurrección popular. Puede ser denominada revolución de las pititas, para mí es la revolución de octubre, pero estaba movilizada la mayoría de la población. Hoy no. Y ayer se ha demostrado que son algunos sectores que acatan un paro cívico, que acatan un bloqueo, porque esta es una coyuntura diferente. Estamos atravesando una crisis sanitaria, económica, o sea, donde si no trabajamos, no, pues, o sea, no va a haber una remuneración. Entonces, para mí es muy difícil la coyuntura y por esa razón, empezando desde el gobierno, se debería convocar a una cumbre de reactivación económica, sanitaria del país, porque si no, se vienen días muy complicados. Bueno, la situación, como siempre, no parece ser de las mejores. Agradezco muchísimo tu tiempo, Alex. Has detenido el auto solamente para poder contestarnos. Tengo miles de temas para poder todavía desglosar, como por ejemplo el que acabas de hablar. El señor Wilfredo Chávez, creo que el día de ayer ya empezó con este, no sé si show o realmente lo van a hacer de esa forma, revisar acta por acta No, las elecciones no. del 2019. Es uno de los temas que incluso me causa un poco de hilaridad, ¿no? Porque eso podrían haberlo hecho ni bien ingresaron nuevamente como gobierno. No, además el gobierno boliviano, Miroslava, solicitó a la Organización de Estados Americanos, solicitó a través de una carta firmada por el presidente Evo que se haga una auditoría y que esa auditoría tenía que ser acatada por el gobierno boliviano. Y cuando se dijo que hubo irregularidades, Evo Morales fugó
¿no es cierto? Si hubiese ocurrido lo contrario, si les hubiesen dicho que el procurador revise acta por acta, era diferente la situación. Pero no, yo creo que esto es parte del show político, que no le hacen nada bien a la democracia y están desgastando muchísimo la imagen que tiene que tener un procurador general del Estado. Además que un vocal ha dicho que ya está cerrado el tema, que ya no se puede tocar, Pero porque ya pasó mucho tiempo. lógico que sí. Yo creo que es parte de estos condimentos de esta coyuntura polarizada, dividida, confrontada, muy peligrosa que lamentablemente el país está acostumbrado y ojalá tenga un desenlace no por la violencia, tenga un desenlace por el consenso. Y bueno, esta ley de las ganancias ilícitas, este proyecto no está escrito en piedra, Miroslava, no está tallado No. en piedra. Se tiene Por que algo la han detenido en la negociar, Asamblea Legislativa, ¿no? pero No sé si es lógico, algo se tiene que táctico o es que realmente van a consensuar. Mira, no hay todavía conclusiones del famoso Huipalazo. Yo te aseguro que ellos les van a obligar a sus parlamentarios a que aprueben. Les van a obligar a que aprueben, porque esa es la línea dura que se quiere imponer en el movimiento al socialismo, más allá del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. Yo Déjame creo que ser hay un un poco irónica. ¿Tendremos días mejores? Creo que no. Yo creo que hay un poder detrás del trono en el gobierno y es de la línea dura. Es de una línea dura que dijo en Bolivia hubo golpe de Estado y los golpistas son tales y tales y tales y tales que tienen que ser procesados y enviados a la cárcel. Pero los otros, los que quemaron buses, los que quemaron casas de periodistas, de defensores de derechos humanos, etcétera, no tienen justicia, no tienen nada y ese es el problema en el país. En el país el país necesita concertación. Y como van las cosas, no creo que a corto tiempo por lo menos tengamos días tranquilos, sino que al parecer estamos entrando en una vorágine de confrontación y de violencia. Muchas gracias, Alex. Sigue con tu Miroslava, camino. un gusto, que te vaya bien, Al fin saludos. pudimos hacer la grabación con el audio. Ya teníamos pendiente este encuentro, aunque sea Un digital. abrazo, que te vaya bien, un abrazo.